de Polo, soy la realizadora de este corto Mi nombre es Bernardo Viniak, yo fui parte del equipo distribuidor del cortometraje en Prisma. y se llama Las cenizas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Me puedes decir de qué se trata? El corto se trata sobre los relatos de distintas personas de mi familia sobre mi abuela, que se murió. Son relatos póstumos y los recuerdos que tenemos de ella, en físico. De eso se trata. ¿Quieres responder? Yo creo que puede. tú tienes que responder. Yo estaba, bueno, todo el mundo estaba en sus casas porque era pandemia. Y quería trabajar con algo que tuviera cerca, porque igual era 2021 y además, justo, por casualidad, se había muerto mi abuela, pero el año anterior, el 2020, se murió mi abuela. Y por temas de pandemia no pudimos ir a Viña del Mar, que era donde íbamos a dejar la ceniza, entonces la teníamos ahí con nosotros. Y yo dije, tengo una idea. Y yo creo que también se alimentó de que gran parte de lo que te enseñan como sin ensayo son relatos familiares y es básicamente un cliché hacer el corto de la abuelita y yo caí en el cliché de hacer el corto de la abuelita, pero creo que fue un buen momento de aprendizaje. Es que yo mentí, pero no tanto. Entonces, como las cosas que introduje sí tenían que ver con la experiencia que tuve con ella, porque yo no creo en los muertos santos, yo creo que eso es raro y no lo entiendo. Se murió, pero ya igual hizo lo que muy raro. Entonces estaba pensando en esa idea de cómo las voces de la gente cercana a esa persona construyen el relato, sacándole esta idea del muerto santo. Estoy súper de acuerdo. Creo que además es muy loco la sincronicidad del asunto porque cuando estábamos distribuyendo el corto, yo vivía con mi abuela en la pandemia y ella también le empezó un Alzheimer y también había como cosas buenas, cosas malas. Creo que es fuerte querer solo recordar las cosas buenas cuando parte bonita de la tridimensionalidad de alguien es que puede ser problemática, puede decir cosas que no son acordes a la época, por ejemplo, y uno los quiere con eso y no a pesar de eso. Yo quiero extremar más eso. Yo creo que no tienes que querer a la gente de tu familia. En el caso de mi abuela igual había cariño, en especial porque crió súper bien a mi papá. No sé qué pasó ahí. Mi padre es uno de los pocos hombres que conozco que yo digo, buen hombre. Pero uno no está obligado a querer gente solamente porque se relaciona contigo biológicamente. No tiene sentido. Eso es muy, bueno, construcción cultural. Y efectivamente sí, mi abuelo era una persona compleja, como todos. Tenía sus temas. Y dentro de eso estaban como muchos sesgos que obviamente le inculcaron mientras crecía, aunque yo personalmente no creo que eso sea excusa cuando uno tiene 90 y algo, 80 y algo. Yo creo que cuando uno para de cambiar, muere. Pero bueno, y dentro de eso había sesgos como, no sé, mi hermana la trataba mejor porque tenía los ojos azules. Y ahora no me da envidia, de chica me daba envidia. Pero también se relaciona con el contexto más grande de como su vida, que también fue una mujer que quedó viuda cuando su hijo tenía 11, lo crió en dictadura. Yo genuinamente me cuesta mucho realmente entender que la dictadura fue hace tan poco y que hay gente que ahora que vivió en dictadura, obviamente están todos traumados, como no hay otra opción. A mis papás los tuve a cada uno sentado como una hora, así como, ¿qué hacemos? Y hice un guión, pero a base de como cosas que habíamos conversado y dependiendo de quién era, los dejaba improvisar o no. De hecho, mi papá improvisó menos porque improvisaba cosas que me cargaban, como que lo convertía como un relato de cuentos. Pero mi papá va a ver esto, estoy segura, lo aprecio mucho y aprecio tu participación. Y partí con lo de los objetos que había de mi abuela en mi casa y también va con lo de, porque es un fotomontaje más que un video con videos. Quería que fuera esta cosa estática, sola, que da la atención. Y también quería recrear un poco lo que me acordaba de su living dentro de este espacio. Entonces ahí tomé esa idea y dije, tengo estas cosas, tengo unas sábanas negras, voy a poner esas sábanas negras, voy a sacarle fotos a las cosas y voy a ver qué pasa. Y así surgió. Si les gustó nuestra conversación y les llamó la atención todos los elementos del cortometraje que hablamos, por favor quédense para verlo y ojalá cuéntenos qué opinan, qué cosas les evoca este cortometraje.
Mi papá tenía llave, entonces algunas veces llegábamos a la casa y entrábamos nomás, porque ella cada vez tenía menos movilidad. Y estaba ella, sentada en el mismo sofá siempre, un sofá súper incómodo, súper pesado, que cada vez estaba más sucio. En esa casa es como si nada se limpiara o como si todo agarrara polvo naturalmente. Y a mí me saludaba con hartas ganas, me decía que mis ojos eran bonitos y después miraba a mi hermana y no le decía nada. Y en verdad ella parecía como si se estuviera desinflando así. Y yo y mi hermana nos escapábamos lo antes posible. Íbamos siempre a ver su closet, que tenía puras chaquetas iguales, todas de vieja. Y jugábamos con algunas de las cosas que tenía, unos zapatitos. Y era un espacio que nunca cambiaba, siempre con la misma foto del Raúl mirando el pasillo y el mismo velador que sostenía esa foto. Y los mismos cachureos que con el tiempo le empezó a perder el cariño y nos regalaba cuando nos insistía que la volviéramos a ver. El teléfono es escucharla a ella una y otra vez, 20, 30. Me acuerdo que una vez conté 50 llamadas en un día. Y cuando uno no le contestaba, ella iba al edificio. Lograba que el conserje la viera, preguntaba a los vecinos, hasta quedar totalmente convencida que no había nadie. Y aún así, volvía y empezaba a llamar. Pensé que cuando quedé embarazada las cosas se iban a calmar, pero pasó al revés. Se le ocurrió decir que si nacían niños eran de ella y si nacían niñas se las regalaba a mi mamá. Y nacieron dos niñitas que cuando crecieron nunca le dieron el número celular. Era difícil llevarla, pero al final uno miraba que había criado tan bien a su hijo que uno decía, bueno, es familia. Vivíamos juntos en una casa grande en Viña, en la época de los milicos, en plena dictadura. Era todo como súper peligroso. Y eso para ella fue muy difícil, porque yo era su único hijo y ella estaba sola. Me ponía horario, llamaba a la casa a mis amigos a ver si yo estaba ahí. No se le pasó con los años, al contrario, se le agudizó. Y ya cuando me casé el problema se hizo enorme. Y todo el trabajo que tuvimos que hacer fue para contener esa presión. Nunca supo dar cariño, pero sí sabía exigirlo, y esa no es buena receta. Después, cuando ya se puso bien vieja, la cosa como que se calmó un poco y la relación se invirtió, porque el que tuvo que empezar a cuidarla y a controlarla de alguna manera fue yo. Y ya después, cuando le vino la demencia senil, bueno, ahí dejó de insistir. Ahí está, terminó. ¿Cómo lo pauso? ¿Por qué se me olvidó cómo pausar las cosas? Me poseyó mi abuela. Galería. Yo ahora les voy a mostrar una parte del corto. Quiero que me comenten cómo fue grabarlo. Pensé que cuando ¡Mi mamá! quedé embarazada las cosas se iban a calmar, pero pasó al revés. Se le ocurrió decir que si nacían niños eran de ella y si nacían niñas se las regalaba a mi mamá. Y nacieron dos niñitas que cuando crecieron nunca le dieron el número celular. Era difícil llevarla, pero al final uno miraba que había criado tan bien a su hijo que uno decía, bueno, es familia. Ahí está, terminó. ¿Cómo lo pauso? ¿Por qué se me olvidó cómo pausar las cosas? Me poseyó mi abuela.
La simpleza de la mirilla fue algo que se rescató mucho de parte de como harta gente que me comentaba cosas. La mirilla como este punto de observación de mi abuela, que era muy helicóptero para sus cosas, que quería estar muy presente. Lo de mantener el código de la imagen estática siempre, para que se viera como una línea que va evolucionando dentro del corto, porque también quería tener estas secciones, porque a mí me gusta mucho trabajar en secciones y en capítulos, pero tener estas secciones donde primero hay alguien que habla que no conoce tan bien al sujeto, segundo alguien que lo conoce un poco, pero no tanto más, y tercero su hijo derechamente, entonces como que la memoria está más viva, las cosas se mueven más, y ocupar ese tipo de recursos. Sí, bueno, de hecho, como siendo uno de los segmentos más simples, como tú decís, igual se ocupó harto la distribución, como que era parte del trailer, como que era un segmento que mandábamos por el mail. Como dijo la 8 también, el elemento de la mirilla es algo evocativo al tiro, como con el acto de observar, estamos observando a esta persona a través de la memoria. Es también como un elemento medio experimental, o sea, como con el ojo de pez. Entonces también era como un frame que le podíamos mandar a los festivales y que al tiro era algo que llamaba la atención. Hola Bernardo, Hola, Octavio. tengo preguntas. ¿Quieres empezar tú? No, Ya, perfecto. Voy a empezar yo entonces. qué bueno. Voy a partir con una pregunta un poco más lúdica. Uf. Si tu película fuera un plato de comida, ¿cuál sería y por qué? Oh, es que está fácil porque se trata de mi abuela. Y las abuelas siempre cocinan, porque las mujeres siempre cocinamos. Eso es mentira, es una broma. Y hacía curulaki, que son unas galletas croatas muy ricas, Ya. con mucha mantequilla, que son como, están como dadas vueltas, son como espiralitos. Es decir, un plato de curulaki sería como un plato de fondo de curulaki. Son espirales que van como para arriba. No. ¿No? O sea, son galletas, lo podéis Sí, sí, poner sí. para arriba y lo podéis poner para el lado. Te tengo una pregunta a ti. Trabaja la memoria. ¿Qué fue lo más difícil de la distribución? Yo creo que lo más difícil de la distribución fue que ese semestre estábamos empezando, entonces todavía estaba entendiendo muy bien cuál era el orden de los festivales, cuáles eran los focos, y de repente había cortometrajes que tenían focos mucho más definidos, por ejemplo comedia o LGBT, y tuvimos que empezar a buscar este nicho medio familiar, que no era un nicho que estuviera como particularmente tan visto en su momento. Entonces fue la primera vez que estuvimos armando bases de datos, buscando documentales. Sí, Es y también verdad, fue fue bonito complicado. como que fuera experimental. Entonces como que también buscar como toda la Sí. línea experimental de documentales, que después, bueno, hoy en día te estás dedicando mucho más a lo experimental tú. Sí. Qué bueno saber de tu experiencia, de que también no sabías nada, igual que yo. Sí, no, fue bonito. Qué bueno. Fue un Te toca aprendizaje hacerme una conjunto. pregunta. Mira, me gustaría saber si hubo alguna escena que salió tan mal que decidiste fingir que nunca existió. Un poco, no la incluí en el corto, porque si no sería muy fome, creo que no estaría acá. Tenía muchas escenas, de hecho, había como hice un storyboard muy ambicioso, porque yo siempre soy muy ambiciosa y de ahí no hay tiempo. Y digo, hay que cortar. Había demasiadas cosas. Había una escena pésima donde había como un teléfono sonando, pero era solamente la foto de un teléfono y se escuchaba un teléfono, que era como la parte de la mirilla, pero sí. con un teléfono, además. Porque era como distintas formas de contacto y yo decía, esto es súper inteligente. Y no era súper inteligente. Así que lo saqué. Pero no me arrepiento. Yo creo que hacer cosas malas es súper bacán. Y es parte de. Y algunas veces las cosas malas son épicas. Ya, y así como antes te pregunté algo como muy malo que decidí fingir que no existió, ahora un poco lo contrario. ¿Cuál fue el momento más, esto no estaba en el guión, que terminó siendo genial? Que igual Guau. es un poco, tomando en cuenta que un documental es Sí. un poco superfluo, pero quizá como algo que apareció en el montaje o algo que fue una sorpresa para ti. Es que yo lo tenía todo fríamente calculado, ¿no? Pero había una cosa que era muy de proceso, que siento que si uno invita el proceso a toda la cosa de la realización, siempre es mejor como tener todo planeado. Nunca te va a salir exactamente como queráis, siento que tengáis mucha plata y mucho tiempo, o mucha plata, si hay un Larraín, no sé. Pero en la parte de montaje, cuando estaba haciendo la parte más collage, fue donde mejor lo pasé y donde decía, ¡wow! ¡Qué lindo se ve! Y ahí como que tenéis mucha más libertad creativa en el sentido de como lo plástico de la imagen. ¿Cuál hubiera sido el mejor festival para estrenar el corto? Eso es una buena pregunta. Sí, tengo una respuesta. O sea, a lo que apuntamos, que me acuerdo, fue Visions du Reel. ¿Qué? Bien, es que yo te dije que no me acuerdo, era sincero. O sea, eso. a lo que estábamos apuntando como fantasiosamente de Visions du Reel, porque... ya, pero esto es el mejor festival para estrenar el corto, siento que... Bueno, ya, responde. Quizás el mejor, pues, porque era documental, experimental. Pero yo decía el mejor así cuando- como en términos realistas, como el mejor al que Ah, de verdad le Valdivia. daría un estreno. Yo creo que estaba para el VitaFest. No hay nada malo con el VitaFest. Buen festival, solo que es más accesible.
Pero sí, yo creo Contrátenme, que... ¿viste? Yo creo que Valdivia, Fidox, como que podrían haber sido buenos focos. Siento. Lo entiendo, lo comparto. Yo te tengo una para pensar. Si tu película fuera una canción, ¿cuál sería? No sé por qué estoy pensando en Los Ángeles Negros, pero puede ser porque denominación de origen me dejó como... Ah. Podría ser... A ver, algo medio nostálgico, familiar, como... La pirilacha. Como que siento como acordeones, no sé. Estoy pensando ¿Sabes que en- mi abuelo tocaba el acordeón? Listo. Sí, como algo como con base de acordeones, siento. Un requiem, listo. Yo digo el requiem de Mozart porque se Ya. trata de mi abuela que se murió. Ya, Y el lindo. requiem es para los muertos, ese requiem. Como ya va a ir terminando esta ronda de preguntas, me gustaría saber que si hicieras el corto hoy, ¿qué te gustaría hacer distinto? ¿Qué cambiarías? Eso es una pregunta muy fácil. Gracias por preguntarla. Hacerlo de forma análoga, en especial la parte del collage. Siento que hubiera ganado mucho más con todo el trabajo que hubiera sido imprimir la imagen de nuevo, seleccionar lo mejor y poner ese elemento más tangible a esa parte de la edición. Porque en ese momento ni siquiera se me ocurrió que podía ser análogo y eso aprendí. Mira, siempre me empecé a cuestionar como ¿por qué estoy ocupando una cámara y no tal otra cosa? ¿Por qué está HD y por qué no está 144p? ¿Por qué no estoy ocupando material que encontré en esas como cosas de TikTok que te recomiendo, donde hay 0 likes y es una señora haciendo así con la cámara? Uno puede ocuparlo todo. Cuestiones. Sí. Creo que es lindo eso Sabiduría. porque siento que es como el camino que hay estado haciendo como audiovisual y en ese Un momento poco. no tenía las oportunidades, no sabía que eso existía, pero hoy en día sí, y Qué bueno. eso es bacán. Es muy